Capítulo 2. El cómo le pertenece a Dios. Cuando hemos orado, y hemos estado luchando por un número de años, sin poder ver la manifestación de nuestras oraciones, puede ser algo muy desalentador y desgastante para nuestra fe. Nuestra frustración puede llegar a causarnos que ignoremos a Dios cuando Él se presenta con la respuesta. Como resultado de esto, no recibimos aquella cosa por la cual hemos estado creyendo, e incluso hemos rogado a Dios por ella. Solo ponte a imaginar esta situación. Tú vas a un lote de autos a preguntar acerca del carro de tus sueños. Ahí, en el lote de autos, se encuentra el carro que tú has imaginado y que has esperado por tanto tiempo. Sin titubear, corres al vendedor para ver si calificas para el financiamiento y que puedas comprarlo. De repente, el dueño del lote de autos se te acerca y te da noticias extraordinarias. En celebración a nuestro 50 aniversario yo te voy a regalar este automóvil. Tú no nos debes ni un centavo. Es todo tuyo. Puedes llevártelo a tu casa hoy mismo. En lugar de regocijarse y darle gracias por el regalo, tú comienzas a discutir con él, rehusas aceptar el automóvil, y te alejas con las manos vacías. Tan ridículo como suena este escenario, esta es la forma como muchos de nosotros tratamos a Dios, sin darnos cuenta. En lugar de recibir sus bendiciones, y en lugar de alabarlo por ellas, prácticamente, nos ponemos a discutir con Dios, acerca de por qué le tomó tanto tiempo darnos la respuesta, o si acaso el regalo es real esta vez, o por qué nos lo dio en la forma en que lo hizo, y muchas otras cosas parecidas a estas. Peligros de mal entender la oración en la Biblia. Existen gentes que nunca reconocieron a Jesús por quien Él era, o que lo rechazaron. Las siguientes ilustraciones tienen implicaciones para nosotros el día de hoy. La gente pierde las respuestas a sus oraciones, porque ellos siguen fallando en reconocer cómo Dios está obrando, o porque ellos rechazan las respuestas de Dios, simplemente porque no están llegando en la forma en que ellos las quieren. Fallar en reconocer la respuesta de Dios en el comienzo de su ministerio, mientras que Jesús se preparaba a predicarle a una larga multitud, él pudo notar dos barcos vacíos. Muy cerca, los pescadores estaban lavando sus redes. Jesús se subió en uno de los barcos, el cual pertenecía a Simón Pedro, y le pidió que se separara de la tierra un poco. Lucas 5:2.3. Todo lo que el Señor hace es por una razón. Muchas veces, las instrucciones que nos ha dado Dios no son solo para nosotros mismos, sino también para bendición de otros. Esta es una razón por la cual es tan importante que nos adhiramos a sus mandamientos sin preguntar. Jesús le dijo a Pedro que sacara el barco de tierra, y estaba a punto de ocurrir una bendición. La gente que se había juntado podía escuchar las palabras de vida que salían de Jesús, las cuales provenían de Dios. Entonces, y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Lucas 5:2.3. Parece que cada vez que Jesús se sube a bordo, suceden muchos milagros. Sin embargo, Pedro, por poco permitió que su frustración debida a sus circunstancias naturales, le hiciera perderse la bendición espiritual que Dios tenía preparada para él. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Sal a la parte más profunda, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, dijo: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche, y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes». Lucas 5:2.45. Pedro estaba contradiciendo a Jesús por medio de decirle: «De hecho, tú quieres que vayamos a pescar, pero nosotros somos unos pescadores muy experimentados. En toda la noche ya hemos estado afuera, y no hemos pescado nada. Yo no sé la forma en que tu consejo nos va a beneficiar». Tal vez solo para probar su punto, Pedro decidió hacerle caso a Jesús por medio de echar una de las redes. Debes notar que Jesús le había dicho que echara las redes plural, pero Pedro echó solo una red. Tú tal vez estés diciendo que la fe de Pedro se había hundido hasta el fondo del mar, y que los otros pescadores estaban muy cansados. Después que ellos ya habían comenzado a lavar sus redes, se presenta Jesús, pidiéndoles que echen las redes otra vez hacia el fondo del mar. La solución de Pedro era obedecer solo una parte del mandamiento de Jesús. Cuando comenzamos a ver a Jesús como una inconveniencia, o cuando le obedecemos solo con la mitad de nuestro corazón, es entonces cuando comenzamos a perder parte de la más grande pesca que la vida tiene para nosotros. Y cuando lo hicieron,
encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador». Y lo mismo les sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Lucas 5, 2.68, 10. Jesús siempre tiene una visión más grande en mente de lo que nosotros podemos ver. Él es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Efesios 3:20. Pedro no estaba preparado para recibir la bendición que Jesús quería impartirles. La red física se rompió, porque no podía contener la abundancia de las bendiciones de Dios. Sin embargo, a Pedro le fue dada una bendición mucho más grande, un llamamiento sobre su vida que iba a incluir una abundancia de almas, entrando al reino de Dios, a medida que Pedro aprendió a obedecer a Jesús, y a vivir de acuerdo a los caminos de Dios. ¿Qué harías tú, si Dios te provee la respuesta que tanto has deseado secretamente en forma instantánea? ¿Te pondrías a discutir con Él? ¿Podrías reconocer el hecho de que te ha dado tu respuesta? Le darías las gracias, y lo alabarías por ello. Aparentemente, Pedro aprendió de esta experiencia con Jesús. Sin embargo, considera el siguiente relato del libro de Mateo. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, y decían: «Es un fantasma». Y de miedo, se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, soy yo. No temáis». Respondiéndole Pedro, dijo: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas, y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó, diciendo: «Señor, sálvame». Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: «En verdad eres Hijo de Dios». Mateo 14 y 26-33. La respuesta a nuestras oraciones puede aparecerse en una forma que tú no estás esperando, pero tú nunca debes tener miedo de recibirla. En esta ocasión, el único que tuvo suficiente fe para recibir fue Pedro, que se atrevió a salirse de las reglas a que estaba acostumbrado, para caminar en el agua junto con Jesús. Aún entonces, él comenzó a dudar, cuando vio sus circunstancias naturales, en lugar de ver a Jesús. Debes cobrar ánimo. No tengas miedo de recibir tu milagro de Dios, cuando éste se te presente. Rechazando la respuesta de Jesús, algunas gentes reconocen cuando Dios obra en medio de ellas, pero ellos rechazan la bendición de Dios, porque no les gusta la forma en que Dios está obrando. El obispo Blomer cuenta acerca de una mañana muy hermosa del domingo, cuando él había sido llamado a predicar en un servicio, donde miles de personas ansiosas estaban esperando ansiosamente recibir una palabra de Dios. Un solista pasó al micrófono a cantar una selección antes de la predicación. Él no era un miembro de la iglesia, y ni siquiera un artista cristiano, sino se trataba de un cantante muy famoso de ritmos de blues, quien era muy bien conocido por sus éxitos y por su ritmo. A medida que se acercó al púlpito, él dio un testimonio asombroso del poder de Dios para sanar y para liberar, y entonces le explicó a la multitud que él necesitaba desesperadamente una palabra de Dios. A medida que él abrió su boca para cantar, la atmósfera de inmediato comenzó a cambiar. La gente estaba llorando, moviendo sus manos, clamando a Dios en una rendición total. No existía duda acerca de ello. La unción de Dios se había presentado, había tomado control del servicio, y continuaba reposando como una nube muy delicada. Entonces, los ojos del obispo Blomer pudieron ver a un grupo de ancianos cristianos que estaban sentados hacia un lado, en medio de todo lo que estaba pasando, y ellos estaban sentados con sus brazos cruzados, como si estuvieran protestando en contra de Dios, por usar a alguien que no encaja ordinariamente en el molde de una persona digna de ser usada por Dios. ¿Cómo es que podemos orar a Dios, diciéndole: Señor,
salva las almas, sana a los enfermos, pero cuando lo hace, comenzamos a quejarnos. Esta indignación de nuestra autojusticia es una de las trampas escondidas que el diablo usa para evitar que ganemos almas para Dios. Aun cuando oramos a Dios, no podemos decirle cómo debe contestar nuestras oraciones. El obispo Blomer muy frecuentemente le dice a su congregación, el cómo no es nuestro negocio. En otras palabras, la avenida que Dios usa para traer las respuestas a nuestras oraciones no nos concierne a nosotros. Simplemente, debemos orar y esperar, permitiendo que Dios haga lo que Él hace mejor, que es contestar nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad divina. A través de toda la Biblia, la gente que ha dicho conocer a Dios, se ha perdido algunas de sus más grandes bendiciones, porque han rehusado reconocer a Dios, o porque han rehusado reconocer los caminos de Dios. Vamos a ver dos incidentes que se relacionan con esto, de la vida de Jesús. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan las 10:31 a 33, la reacción que tuvieron en contra del ministerio de Jesús, así como la reacción que tuvieron en contra de él, pueden ser resumidas en la declaración que hizo el apóstol Juan. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Juan 1:2.10-12. No intentes matar tu bendición cuando se está presentando. Nunca te permitas poner límites a Dios, por medio de bajarlo al nivel humano. Él es Dios, y con Él, todas las cosas son posibles. Favor de ver Mateo las 19:26. Los judíos buscaron apedrear a Jesús por una supuesta blasfemia cuando, de hecho, ellos fueron los que blasfemaron en contra de él. Ellos incluso acusaron a Jesús de tener un demonio. Favor de ver Juan las 10:20. Aquel que había estado echando fuera demonios, ahora estaba siendo acusado de ser maligno, y de estar siendo poseído. Esta es la razón por la cual Jesús respondió: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Juan las 10:37-38. Hoy en día, la gente sigue rechazando a Jesús, y siguen intentando apedrearlo. Nuestro método contemporáneo de apedrear a Jesús, parece ser a través de los medios de comunicación. Cualquier cosa que sugiera remotamente el nombre de Jesús, de inmediato es atacado muy frecuentemente. Pero la vida y las obras de Jesús hablan por sí mismas. ¿Cómo es que reaccionamos ante Él? Cada uno de nosotros somos responsables por nuestra respuesta a su obra en nuestra vida. Debemos dejar de apedrearlo a través de la duda y de la incredulidad, mientras que Él está intentando bendecirnos con las respuestas que necesitamos. El segundo incidente de la vida de Jesús tuvo lugar después de su arresto. Y Jesús compareció delante del gobernador, y éste le interrogó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Mateo las 27:11-14. Tal vez el rechazo más monumental de Jesús se encuentra ilustrado en los diversos incidentes que llevaron a la muerte de Jesús. Los líderes políticos y religiosos que condenaron a Jesús, nunca aceptaron quién era Él realmente. A través de todas estas escrituras, una cosa queda muy clara: que Jesús nunca discutió. Él simplemente declaró los hechos, y siguió haciendo los negocios de su Padre Celestial. Debes notar que Él nunca negó quién era, a fin de salvarse a sí mismo, pero de la misma forma, Él nunca permitió que la ignorancia de la gente le impidiera poder bendecirlos. Al contrario, fue el rechazo de ellos en contra de Él, el cual en muchas ocasiones hizo que se perdieran sus bendiciones y sus obras milagrosas. Favor de ver Marcos 6:2.16. Nunca vas a recibir los beneficios de la oración,
si constantemente te estás rindiendo en las cosas de Dios. Cuando te rindes en las cosas de Dios, a final de cuentas, te estás rindiendo contra ti mismo. Porque sin Dios, tú te encuentras inútil para suplir las verdaderas necesidades en tu vida, y para pelear en contra de los ataques demoníacos que vienen a atacarte, así como para poder evitar todas las distracciones que están buscando obstaculizar tus oraciones. ¿Estás listo para recibir las respuestas a tus oraciones? La palabra de Dios es un alivio hoy en día, tal y como lo ha sido siempre, pero la resistencia que ofrecemos para creer se convierte en un obstáculo para que podamos recibir. Cuando los niños van ante sus padres buscando que les den algo, ellos solo quieren saber una sola cosa. ¿Me lo puedes dar? ¿Sí o no? Una vez que el padre responde sí, los niños muy rara vez se quedan ahí para seguir preguntando, ¿cómo es que me lo vas a dar? Ellos están tan emocionados, porque el padre ha dicho sí, que el cómo ya casi no tiene importancia. En un sentido, es la actitud que deberíamos tener con Dios. No debemos menospreciar sus bendiciones, ni actuar como si siempre nos las mereciéramos, pero debemos verdaderamente confiar en Dios, por medio de creer que Él sabe lo que está haciendo, y que Él siempre tiene lo que más nos conviene en su corazón. A menos que los padres rompan sus promesas continuamente, sus hijos en forma natural, siempre van a tener fe en ellos, creyendo que ellos van a hacer lo que dijeron que harían. Dios es el máximo guardador de sus promesas. La suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Salmo 119 2.160, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Segunda Pedro 1:2.3-4, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23, si Dios ha dicho que Él va a hacer algo, debemos confiar, y debemos creer que su palabra nunca va a fallar. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:2.6, la confianza no deja lugar para la duda, lo cual significa que no debes titubear, cuando estás creyendo que Dios va a hacer exactamente aquello que Él ha prometido. Dios no quiere que te desanimes mientras oras. Dios quiere contestar tus peticiones y tu clamor. Sigue teniendo comunión con Él, aprende a conocerlo, y a conocer sus caminos, obedeciendo su palabra, y observa la forma en que Él va a obrar en tu vida. Capítulo 3. Buscando respuestas en los dioses falsos. Algunos cristianos obstruyen inconscientemente el llamamiento que tienen de Dios en su vida, por medio de buscar respuestas a las interrogantes de la vida, a través de las fuentes malignas. No hace mucho tiempo, había un concepto extranjero, y no muy popular en los Estados Unidos, acerca de mirar a las gentes, especialmente aquellas asociadas con herencia judío-cristiana, buscando su guía a través de las estrellas. Sin embargo, hoy en día, debido a la aceptación masiva de todo lo que tiene que ver con el ocultismo y con lo paranormal, así como las religiones orientales, por medio de los medios de comunicación, mucha gente ha sido convencida de que puede haber rutas alternativas para llegar a Dios, rutas que violan y que desafían las enseñanzas de Dios. Buscando signos, en lugar de buscar a Dios. Una de las prácticas que ha seducido a mucha gente hoy en día, aún a los cristianos, es la práctica de buscar señales a través de fenómenos psíquicos, y a través de los secretos del zodíaco. Desafortunadamente, el diablo ha tenido éxito al convencer a muchos de nosotros que estas cosas no hacen daño, son divertidas y no obstaculizan nuestra relación con Dios, o incluso, que son compatibles con el cristianismo. El diablo sabe que mientras más cristianos busquen la supuestamente llamada verdad, mientras que están buscando otros recursos que no son Dios, van a seguir siendo alejados, y van a seguir siendo engañados hacia el reino de las tinieblas, y hacia las prácticas engañosas. Pero todas estas prácticas ponen en peligro nuestra alma, y encienden la ira de Dios. Nunca debemos buscar señales a fin de evadir una verdadera relación con nuestro Creador y Padre Celestial. Cuando los fariseos buscaron una señal de Jesús, a fin de probar quién era Él respondió de inmediato:
Pero respondiendo él, les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Mateo 12:39. Los fariseos estaban más interesados en buscar señales, que en buscar a Dios mismo. Todos ellos estaban corrompidos por su narcisismo, y querían que Dios cooperara con ellos en sus prácticas erróneas. Una práctica que tiene que ver con buscar señales es el hecho de leer el horóscopo de cada uno. La palabra horóscopo se deriva de las palabras griegas hora, que significa hora, y skopos, que significa observando, como si se refiriera a adivinar información acerca de un individuo, dos basado en las interpretaciones de influencias astrológicas y celestiales. De acuerdo a las creencias que se derivan de la astrología, el comportamiento de cada individuo y su personalidad son gobernados por alguno de los 12 signos del zodíaco. Después de que el obispo Blomer compartió una enseñanza acerca de la naturaleza pagana de la astrología, mucha gente alrededor de todos los Estados Unidos comenzaron a escribirle, para revelarle que todos ellos se habían involucrado en cosas tales como leer horóscopos y las cartas del tarot, buscando el consejo de psíquicos, experimentando con ritos demoníacos y muchas otras cosas como estas. Muchos de ellos eran cristianos, que después de haber estado buscando a Dios por un periodo de tiempo, sintieron que no habían recibido respuestas adecuadas de parte de Él. Llegaron a la conclusión de que sus oraciones no eran efectivas, e hicieron la decisión de buscar a Dios a través de otros medios alternativos. Aunque algo les indicaba la naturaleza malvada de las actividades en que se habían involucrado, ellos ignoraron este llamamiento en su espíritu, debido a su deseo urgente de obtener un rápido remedio para las pruebas y los retos de la vida. Cuando ellos no escucharon ninguna palabra de Dios, en lo que ellos consideraban el tiempo adecuado, o cuando ellos escucharon una respuesta de Dios, pero que no era la respuesta que ellos querían, algunas de estas gentes hicieron a un lado su espiritualidad, y fueron en busca de otros dioses. Este comportamiento lleva a muchos engaños satánicos, de los cuales la gente muchas veces es incapaz de poder escapar, involucrándose en abominaciones. No existe ningún sustituto para la verdadera oración dirigida al Dios verdadero. Hoy en día, muchos mediums psíquicos incluso usan el nombre de Dios, pero la palabra de Dios es muy clara. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Deuteronomio 18 y 10:12. Ritos demoníacos. Vamos a discutir algunas de las prácticas que el Señor ordenó que no debieran encontrarse entre nosotros. En primer lugar, nadie debe involucrarse en las prácticas abominables de sacrificar un hijo o una hija al diablo, o a ningún otro dios falso. Mientras que casi todos los cristianos podrían protestar, diciendo que no tienen nada que ver con este tipo de prácticas tan terribles, Dios no quiere que nos involucremos en ningún rito demoníaco o extraño que invoque a los demonios o a los espíritus inmundos. Algunas veces, hay grupos que van a intentar convencerte para que creas que lo que están haciendo es en el nombre de Dios, cuando en realidad no tienen nada que ver con Él. Nunca permitas ser engañado. Adivinación. En segundo lugar, la adivinación es el rito de tratar de descubrir eventos futuros, por medio de interpretar augurios. Debemos ser muy cuidadosos de no alarmarnos por las circunstancias presentes, ni tener miedo de los eventos futuros, para que no nos involucremos en ningún tipo de adivinación. De nuevo, los fariseos buscaron señales, lo cual es opuesto a buscar a Dios. Esta es la razón por la cual el Señor los reprendió. ¿Por qué buscar respuestas en augurios, cuando servimos a un Dios omnipotente, que nos da toda la sabiduría y todo el entendimiento? Cuando una persona intenta obtener información concerniente al futuro, a través de medios paganos, está poniendo en peligro su posición espiritual con Dios. Dios es quien sostiene el futuro en sus manos, y si estamos confiando en Cristo Jesús, nada nos va a separar de su presencia y de su amor. El eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Deuteronomio 33 2.27. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada.
tal como está escrito. Por causa tuya, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos las 8:35-39 se añadió énfasis. Si Dios sostiene toda la información que tiene que ver con nosotros, entonces, podemos saber qué cosa puede ser para nuestro propio provecho, o si acaso no es el tiempo correcto para recibirlo. Nuestro trabajo consiste en continuar confiando y sirviendo en el nombre de Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos, y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:2.78, brujería. Los encantadores practican brujería, por medio de echar maleficios, en sus intentos de influenciar los eventos. Algunas gentes no quieren esperar por la voluntad de Dios, ni por el tiempo de Dios, y por lo tanto, quieren tomar los asuntos en sus propias manos. Ellos quieren tener las cosas en su control, en lugar de someterse al control de Dios, y buscan su propio camino, algunas veces cayendo en el ocultismo. El profeta Samuel le dijo a Saúl, después de que había desobedecido a Dios: he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia, como iniquidad de idolatría. 1 Samuel las 15 y 22-23. La Biblia nos advierte que el egoísmo y la rebeldía en contra de Dios son iguales a la brujería, y que debemos arrepentirnos de ellos. Debemos mantenernos alejados del arte de la brujería. En su libro Witchcraft in the Pews, Brujería en los bancos de la Iglesia, el obispo Blomer analiza la controversia que existe acerca del tema de la brujería. Muchos van a sugerir que la brujería es simplemente la inocente adoración de la naturaleza. Ellos claman que tanto el cristianismo como la brujería sirven a un poder superior, y que no existe una diferencia importante entre ellas. Ante esto, estoy en desacuerdo muy fuertemente. Como cristianos, debemos ser muy claros con relación a la fuente de poder que estamos sirviendo. 3 Como la palabra de Dios. La Biblia da dirección a los creyentes, y a todos aquellos que están buscando una relación genuina con Dios. Debemos examinar lo que la gente nombra como bueno o divino ante la luz de la palabra de Dios. Algunas veces, un individuo puede parecer que está diciendo las cosas correctas, mientras que está operando con el espíritu erróneo. Por ejemplo, el siguiente incidente ocurrió cuando el apóstol Pablo y otros creyentes estaban ministrando en Filipos. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Hechos las 16 y 16-18. A Pablo no le agradó esta situación, porque él pudo reconocer que aunque la muchacha estaba diciendo algo que era verdadero, ella lo estaba diciendo con el espíritu equivocado, y con un propósito maligno. Eventualmente, Pablo se volvió hacia ella, y reprendió al espíritu maligno que la estaba controlando. Te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Hechos las 16 y 18. Existen muchos peligros cuando nos ponemos a jugar con las cosas que el Señor ha ordenado que no toquemos. En el libro de Josué, cuando el Señor entregó a la ciudad de Jericó en manos de los hijos de Israel, Él les dio una advertencia. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis, y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel, y traigáis desgracias sobre él. Josué las 6 y 18. Cuando tú has hecho un pacto con Dios, y entonces comienzas a tomar cosas y hábitos que están llenos de maldición, esto no solo afecta tu vida, pero también tiene efectos que son perjudiciales para todos aquellos que están alrededor de ti. El israelita Acán mantuvo cosas malditas en el campamento,
Y debido a que él no obedeció la advertencia del Señor, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Josué 7:2.1. Como resultado de esto, cuando ellos fueron a pelear nuevamente en contra de Ai, tuvieron que huir, siendo derrotados por completo. Las oraciones que no han recibido respuesta, no siempre son resultado de pecado y transgresiones, sino que nuestro pecado y nuestra desobediencia puede motivar la ira de Dios e impedirnos obtener victoria sobre las batallas continuas que encaramos en esta vida. Sin importar qué tan tentador parezca ser el hecho de emplear medios alternativos para suplir nuestras necesidades, siempre debemos mantenernos enfocados en Dios, sabiendo que Él es nuestro único recurso, y el único que sostiene todo aquello que necesitamos. Él dice en Isaías, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro. Isaías 45:2.6. Dios te va a dar la respuesta acerca de cómo pedir, con relación a las necesidades y preocupaciones que estás enfrentando. Ya sean enfermedades, crisis familiares, matrimonios destruidos, guía para tus finanzas y para tu carrera profesional, y muchas otras cosas como estas. Él es la respuesta. No hay nadie más además de Él. Su Espíritu Santo no puede ser conjurado por medio de ritos paganos, por medio de pagar para recibir su presencia, o por medio de efectuar transacciones demoníacas que contradicen los mandamientos de Dios. Simón el hechicero aprendió, a través de la forma más difícil, que el poder de Dios no puede ser comprado ni negociado. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad, y ruega al Señor que si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad». Hechos las 8:18-23. Simón había estado acostumbrado a hacer que la gente le pagara por su don de poder predecir eventos futuros, pero muy pronto él pudo encontrar que ese aparentemente llamado don, que es el espíritu inmundo que había estado gobernando las hechicerías de Simón, no era nada en comparación con la pureza y el poder del Espíritu de Dios. Existe un espíritu de error detrás de las predicciones que la gente recibe a través de horóscopos, y de ir a los psíquicos y a los adivinos. Mucha gente se siente atraída hacia estas cosas, debido a que parece que tienen la habilidad de dar respuestas rápidas a interrogantes complicadas que nos persiguen en la vida. El diablo suele salpicar solo un poco de verdad en su veneno, a fin de hacer que la gente lo pueda digerir. El fenómeno psíquico se ha hecho tan común y tan prominente, debido a que muchas gentes están experimentando consuelo en las predicciones demoníacas, que se encuentran disfrazadas como verdad de Dios. Una vez que Satanás te seduce a esto, la siguiente etapa es hacer que dependas de su voz, en lugar de depender de la guía de Dios. El diablo intentó hacer esto con Jesús, después de que Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches. Él quería que Jesús lo escuchara a él y que se inclinara a él, en lugar de inclinarse ante el Padre Celestial. Favor de ver Mateo 4:2.1-11. El diablo puede usar herramientas muy filosas o muy sutiles a fin de obtener la adoración de las gentes, pero su objetivo permanece igual, y siempre es el mismo: seducirte para que escuches su voz, de la misma manera que lo hizo con Eva en el jardín del Edén. Favor de ver Génesis 3:2.1-19. Los resultados de buscar y creer en dioses falsos. Vamos a resumir los peligros que tiene el hecho de buscar a los psíquicos y a las fuentes de recursos demoníacas para recibir ayuda y dirección. Ser engañado. En primer lugar, el hecho de ir a buscar a los psíquicos y a las fuentes de recursos demoníacas da como resultado el ser engañado. Muchos psíquicos y adivinaciones de horóscopos no son ningún tipo de predicciones. No son otra cosa que la habilidad de la raza humana para manipular el psiquis de aquellos que están recibiendo la información. Sin embargo, con Dios, tú siempre vas a saber que lo que estás recibiendo es preciso y exacto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números las 23 y 19.
Jesús oró al Padre Celestial por sus discípulos, y por todos aquellos que iban a creer en Él a través del testimonio de ellos. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Convertirse en un paranoico. El segundo peligro es llegar a vivir una vida paranoica. ¿Alguna vez has podido notar cómo la gente paranoica muy frecuentemente se ha convertido en ello, después de haber recibido una predicción acerca de su vida? Una joven confesó que todos los días, cuando ella se despertaba, aún antes de poder orar a Dios, ella leía su horóscopo diariamente, y dependía en ello, para que la dirigiera a través de todo el día. Si declaraba algo como ten cuidado con tus compañeros de trabajo, ella iba a su trabajo de mal humor, solo esperando que alguien, cualquiera persona, la tratara en la forma equivocada. Ella se consumió tanto con estas lecturas diarias, que no había espacio en su vida para poder consultar a Dios. La paranoia es lo opuesto de la paz que Dios nos da. Al de firme propósito, guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Isaías 26:2.3-4. La perfecta paz no implica que tu vida vaya a estar libre de problemas y tribulaciones. Al contrario, significa que tu mente va a ser capaz de permanecer tranquila y libre de opresión, sin importar lo que está sucediendo en tu vida, debido a que tú no estás confiando en tus propias habilidades, sino en la fortaleza del Señor Jesucristo. Cuando experimentas pruebas, tú no te pones de mal humor contra los demás, ni atacas a aquellos que están involucrados en tus problemas. Tú volteas a Dios en busca de soluciones. Ser seducido hacia las cosas demoníacas. En tercer lugar, cuando tú juegas con las cosas psíquicas y te metes en el ocultismo buscando guía para tu vida, muy fácilmente tú puedes ser seducido a todo el medio ambiente demoníaco. Tú has echado a un lado tu confianza en Dios y te has rendido a fuerzas satánicas que quieren controlarte a ti y toda tu vida. Lo más probable es que vas a ser seducido mucho más hacia las avenidas falsas, que llevan a una mayor decepción, engaño, y a desconectarte totalmente de Dios. Tal vez en forma inconsciente, estás permitiendo ser influenciado por los seres espirituales malvados, que quieren frustrar tu verdadero potencial en Dios, y que quieren destruirte. Sed de espíritu sobrio, estad alertas. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:2.8. Tú estás poniendo en peligro tu relación con Dios y tu misma salvación, experimentando la ausencia y el enojo de Dios. Finalmente, cuando estás abrazando todo lo demoníaco, esto levanta una pared entre tú y la santa presencia de Dios. Dios todavía te ama, pero eres tú el que no estás en comunión con Él, y de hecho, te has aliado con las fuerzas de su enemigo. El involucrarse en las prácticas demoníacas y de ocultismo, a final de cuentas, va a traer la ira de Dios en contra de ti, y también esto puede afectar a tus descendientes. Nunca debes involucrarse en nada que pueda robarte a ti, o a tus hijos, las bendiciones de Dios, para el día de mañana. No tendrás otros dioses delante de mí. No los adorarás ni los servirás. Porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 5:2.7, 9:10. Nunca debes sustituir la confianza en Dios por medio de mirar y aceptar las ideas de los seres humanos, o de los espíritus demoníacos. Tal y como el salmista escribió: ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio, para contar todas tus obras. Salmo 73 2.25-28. Capítulo 4. Comunicándose con el Padre Celestial. Una de las mejores maneras para contraatacar la confusión sobre la oración, es dedicar tiempo con Dios, y aprender a discernir su voz. Hace muchos años, cuando yo era muy joven en el Señor, yo deseaba buscar el consejo de Dios. Recogía a mis hijos de la escuela,
leía mi Biblia, y entonces oraba. Primero oraba en inglés, y entonces adoraba a Dios en el Espíritu. Yo recuerdo tan vivamente la forma como ponía mi rostro en el suelo para orar. Todavía sigo haciendo esto. Me meto tan íntimamente con el Espíritu Santo, hablando con el Señor y comunicándome con Él, que ni siquiera me doy cuenta que las horas han pasado, y que he estado en oración durante mucho tiempo. Durante el día, yo solía lavar los platos, lavar la ropa, limpiar los pisos, y hacer todas las tareas de la casa, pero constantemente yo tenía mi mente en el Señor Jesús. Yo recuerdo que pensaba, bueno Señor, lo que estoy haciendo es algo normal. Entonces yo me decía a mí misma, bueno, si dice que tengamos comunión con Él y que hablemos con Él, entonces esto debe de ser normal. Las Escrituras dicen, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5:16-18. Favor de leer también, por ejemplo, Éxodo 25 y 21-22, y Mateo 6:2.5-7. No podemos orar a Dios en voz alta las 24 horas del día, pero podemos hacernos disponibles a Él en forma continua, para poder orar, o para poder servirle, y podemos mantenernos constantemente en contacto con su presencia, sometiéndonos a Él en todas las cosas. Debemos tener un estilo de vida que contenga una comunicación abierta con Dios. El hecho de comunicarme continuamente con Dios mientras que yo trabajaba, dio como resultado que esto era una gran manera de tener equilibrio en mi hogar y en mi familia. Dios era la única persona a quien yo iba en busca de respuestas. Él era el único a quien yo buscaba cuando yo me encontraba en alguna crisis. Él siempre estaba ahí conmigo, y yo aprendí a confiar en Él, por medio de comunicarme con Él. Sí, yo todavía fallaba algunas veces, pero yo iba directamente a Dios mi papacito, poniéndome en mis rodillas para orar. Algunas veces, cuando estaba manejando mi automóvil, el Espíritu del Señor descendía sobre mí, y lo único que podía hacer era pararme a un lado del camino y comenzar a orar, Padre Santo, por favor guíame el día de hoy y dirige todos mis pasos. Todos tenemos una gran necesidad de la guía de nuestro Padre Celestial. A medida que la gente se despierta cada mañana en todo el mundo, ellos no saben lo que les espera cada día. Ninguno de nosotros sabemos lo que nos espera, y por lo tanto, debemos sostenernos de la mano de Dios. Él ha estado conmigo a través de la muerte de uno de mis hijos, la muerte de mi madre y la muerte de mi hermana. Él siempre ha sostenido mi mano a través de las tormentas de la vida. El Padre Celestial me ha hablado y se ha comunicado conmigo, dándome una fortaleza que yo nunca creí que iba a poder tener. A través de las dificultades y los obstáculos de la vida, nunca podemos soltarnos de la mano de Dios, porque Él es el único que nos puede guiar con seguridad. Tal vez no seas capaz de ver lo que está delante de ti, pero si tú sigues confiando en Dios, Él va a caminar a tu lado a través de todas las incertidumbres de la vida. Esta es la razón de por qué nunca debemos rendirnos, cuando la presión parece ser demasiada para poder sobrevivir. Solo detén tu automóvil, y hazte hacia un lado del camino a un lugar quieto, y pídele a Dios que te guíe en el camino. Entendiendo la comunión con Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios ha deseado tener comunión con la raza humana. La Biblia indica que Dios caminaba con Adán en la frescura de la noche. Ellos tenían una comunión muy especial estando juntos. Favor de ver Génesis 3:2.8. Todo ser humano tiene 1. Un cuerpo físico, que contiene al espíritu y al alma. 2. Un alma, mente, voluntad, y emociones a través de las cuales razonamos, decidimos y sentimos. Y 3. Un espíritu. Dios nos hizo a su imagen. Favor de ver Génesis 1:2.26. Y Dios es espíritu. Juan 4:24. Tu espíritu es la esencia de quien tú eres, y es a través de tu espíritu que debes comunicarte directamente con tu Padre Celestial. Pero, otra vez, para que podamos comunicarnos con Dios por medio de nuestro espíritu, primero debemos de nacer otra vez, y tener nuestro espíritu regenerado a través de Cristo Jesús. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia.
Romanos 8 2.9-10. Obviamente, la gente puede orar a Dios antes de tener su espíritu regenerado, debido a que Dios escucha sus oraciones pidiendo salvación y pidiendo ayuda. Pero el hecho de comunicarnos con Dios verdaderamente, en la forma en que Él lo desea, solo puede ocurrir cuando nuestro espíritu ha sido regenerado, y tenemos a su Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8 y 11, 14-16. Pablo también escribió: entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. 1 Corintios 14 y 15. También somos instruidos para que, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6 y 18. Distracciones para nuestra comunión con Dios. Debido a que la comunión con Dios es algo vital, debemos aprender cómo poder reconocer y cómo tratar con las distracciones que nos impiden desarrollar una vida consistente de oración. Distracciones físicas. Siendo que siempre deberíamos tomarnos el tiempo necesario para buscar un lugar quieto y poder hablar con Dios, al mismo tiempo no deberíamos permitir que la falta de quietud nos impida tener comunión con Él. La oración se puede realizar en cualquier lugar y a cualquier hora. Cuando tú no puedes hablar verbalmente con Dios, o en voz alta, hablar en silencio con Él es igualmente efectivo. Ya sea que estés corriendo, sentado en su escritorio, esperando en la oficina del doctor, volando en un avión, o incluso jugando golf en un campo de golf, no existen barreras entre tú y Dios cuando se trata de la oración. Muy frecuentemente, permitimos que las ataduras de las tradiciones de ritos nos impidan tener comunión con Dios, cuando todo lo que Él quiere es nuestro tiempo y esfuerzo. No importa si tú estás parado o si estás sentado mientras estás hablando con Él. No necesitas prender velas o estar a solas. Dios va a hablar contigo a cualquier hora del día o de la noche. Nunca debes estar tan ocupado en la vida como para ignorar a Dios. No permitas que nada ni nadie te aleje de Dios, porque en Él está la sabiduría de la vida. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Salmo 111 2.10. Porque la sabiduría protege como el dinero protege. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Eclesiastés 7 y 12. Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Isaías 33 2.6. Necesitamos reconocer continuamente la presencia de Dios, y el hecho de que siempre le da la bienvenida a nuestra conversación con Él, sin importar en dónde nos encontramos. Ninguno de nosotros sabe el día o la hora cuando Jesús va a regresar. Favor de ver Mateo 25 y 13, o cuándo es el día que vamos a morir, y vamos a ir a la presencia de Dios, y por lo tanto, no podemos darnos el lujo de hacer a un lado nuestra comunión con Dios. Distracciones demoníacas. En segundo lugar, debemos estar conscientes que las distracciones demoníacas van a tratar de venir para impedir nuestras oraciones. Yo creo sinceramente que el diablo entiende la importancia y el poder de nuestra comunicación con el Padre Celestial. El diablo siempre intenta mantenernos tan ocupados y tan abrumados con nuestros problemas personales, para que fallemos y no tengamos tiempo para orar. Él va a usar cualquier cosa que sea necesaria para ponerte a pensar en cualquier otra cosa que no sea Dios. Esto explica por qué, muy frecuentemente, en el mismo momento en que tú vas a orar, el teléfono comienza a sonar, alguien toca a tu puerta, o tú comienzas a pensar acerca de algo que tienes que hacer de inmediato, aunque tú has estado posponiendo esto por meses. Los demonios van a tratar de causar perturbaciones y un caos total en tu vida,
para que tú pongas toda tu atención en estas distracciones y preocupaciones. Ellos van a tratar de impedir que te mantengas diligente en la oración, y que no puedas estar en un estado de fidelidad y obediencia a Dios. Por favor, debes entender que tus seres amados, y tus amigos que van a llamar, o van a pasar a visitarte, no son el diablo. Tampoco los deberes de trabajo son las cosas que te distraen. El diablo usa gentes y cosas en tu vida como peones, para impedir que te acerques al trono del rey. El diablo sabe que para poder obtener y llamar tu atención, él tiene que usar a alguien, o algo que está cercano a ti. Él tal vez le va a susurrar a alguien muy cercano a ti: apúrate. Tienes que llamarla ahora mismo. Yo no estoy sugiriendo que tú debas despreciar a tus amigos o tus responsabilidades. Al contrario, estoy tocando la necesidad de tener un equilibrio en tu vida, y de darle a Dios la prioridad que Él merece. Debes reconocer que necesitas pasar tiempo a solas con Dios. Para crear una relación más cercana con Dios, algunas veces vas a necesitar apagar el teléfono, y poner una señal en tu puerta que diga por favor no molestar. Debes tomar tiempo para prepararte a ti mismo, a fin de tener verdadero tiempo de calidad con Dios. Tú incluso puedes construir un cuarto de oración en tu casa, para que todo mundo sepa que no debe molestarte, una vez que esa puerta ha sido cerrada. Puedes colocar fotografías de tus seres queridos, y de otras personas que necesitan oración delante de ti, como un punto de contacto. Debido a que la distancia no hace ninguna diferencia en la oración, tú puedes ponerte de acuerdo con ellos desde tu cuarto de oración, y levantar todas sus necesidades ante Dios. Resultados de tener comunión con el Padre Celestial. ¿Cuáles son algunos de los resultados de nuestra comunión con el Padre Celestial? Nosotros, 1. Tenemos unidad y unanimidad con Dios. 2. Recibimos fortaleza espiritual. 3. Reflejamos la luz de Dios hacia los demás. 4. Recibimos la guía de Dios. Y 5. Aprendemos a discernir la voz de Dios por nosotros mismos, y para poder ministrar a otros. Unanimidad con el Padre Celestial. Una de las características más importantes de Jesús fue su unanimidad con el Padre Celestial. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú. Muéstranos al Padre. Juan 14:2.9, un poco más de tiempo, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día, conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Juan 14:19-20. Lo que tal vez es aún más asombroso, es el hecho de que Jesús dijo, que nosotros también tenemos que vivir en unanimidad con Dios a través de Él. Jesús respondió, y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Juan 14:23, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí, y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21, yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Juan 17:26, la unanimidad que Jesús tenía con el Padre Celestial, era tan completa que ellos trabajaban en una unidad total. Por eso Jesús, respondiendo, les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Juan 5:19. Las Escrituras dicen que Jesús se tomaba el tiempo para estar a solas, y poder orar a Dios para buscar su voluntad. Favor de ver, por ejemplo, Mateo 14:23, Marcos 1:2.35, Lucas 6:12, 9:28. Jesús tenía una sola mente, y un solo corazón con el Padre Celestial. Este es el mismo tipo de relación que Dios desea que nosotros tengamos con Él, y por ello, es que hizo provisión a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hebreos 8:10. Espiritualmente, estamos sentados aún en este momento en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:2.47. Un día, vamos a ver a Dios, cara a cara, favor de ver 1 Corintios las 13:12, y Dios va a vivir en medio de los seres humanos. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Apocalipsis 21:2.3. Aún ahora, Dios desea tener una relación muy íntima con nosotros, de tal manera que sus pensamientos se conviertan en nuestros pensamientos, y que sus caminos se conviertan en nuestros caminos. Favor de ver Isaías 55:2.69. A medida que tú buscas esta unanimidad con el Padre Celestial, Él te va a dar la bienvenida a su presencia, y te va a decir: ven, vamos a caminar juntos por este camino de la vida. Debes pensar en la forma como los pecadores se salvan. Ellos buscan a Dios en el nombre de Jesús, reconociendo quién es Él, arrepintiéndose de sus pecados, y clamando a Dios por salvación y ayuda. Tú debes continuar tu relación con Dios en una forma parecida. Lo buscas a Él, reconoces su grandeza, recibes perdón por cualquier pecado que hayas cometido, para que puedas estar en buena comunión con Dios, y clamas a Dios por todas tus necesidades, y por todas tus peticiones. Fortaleza espiritual. El hecho de recibir fortaleza es otro resultado de tener comunión con el Padre Celestial. Después de que he confesado mis pecados y derramado todos mis pensamientos ante Dios, me siento limpia y muy renovada. La oración nos puede refrescar espiritual, mental, emocional y físicamente. Cuando Nehemías estaba siendo acosado por sus enemigos, él oró: pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Nehemías 6:2.9. Jesús recibió fortaleza espiritual a través de un ángel, después de haber orado intensamente al Padre Celestial, en el jardín de Getsemaní. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole. Lucas 22:41-43. Pablo oró que los efesios pudieran experimentar la fortaleza espiritual de Dios. Que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, sed fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor. Efesios 3:16-17. La oración nos mantiene cerca de Dios, y muy fuertes espiritualmente, reflejando la luz de Dios a los demás. Cuando tenemos comunión con el Padre Celestial, vamos a ser mucho más capaces de poder reflejar su luz y su misericordia en este mundo. La falta de comunicación con Dios nos impide poder desarrollar una vida de oración efectiva, y por lo tanto, una vida de oración carente de efectividad da como resultado un estilo de vida muy mediocre. Dios puede ser visible a los demás a través de ti, solo cuando tú estás teniendo comunión con Él, y cuando te encuentras en armonía con su Espíritu Santo. Jesús dijo: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. A medida que tú desarrollas una vida secreta de oración con Dios, esto se va a poder reflejar en tu vida pública. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6:2.6. Recibiendo la guía de Dios. En cuarto lugar, una vida activa de comunión con Dios te va a capacitar para poder recibir la guía de Dios. La oración es la clave para poder abrir el corazón de Dios. Es en oración que Dios te va a revelar muchas cosas, porque Él te ama y Él tiene cuidado de ti. Él va a comenzar a abrir su palabra para ti, e incluso te va a mostrar visiones. A medida que yo he tenido comunión con Dios, y que he dedicado tiempo en forma íntima con Él, he recibido visiones, en las cuales he podido ver la palabra de Dios en acción.
como si fuera una película que está revelando su trama a los espectadores ansiosos. He podido ver la forma en que el Señor libera a su pueblo por medio de la oración. Muy frecuentemente, la gente busca, sin descanso, diferentes alternativas para los asuntos de la vida, en lugar de dirigirse directamente y primeramente a Dios. Muchos de nuestros problemas podrían ser reducidos drásticamente si nos dirigiéramos a Dios, si tuviéramos comunión con Él, y si hiciéramos esta simple pregunta: Señor Jesús, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación? Aprendiendo a discernir la voz de Dios. En quinto lugar, el hecho de tener comunión con el Padre Celestial nos ayuda para que podamos aprender a discernir su voz. Es vital poder escuchar a Dios a medida que tú expresas tu adoración, tus preocupaciones y tus peticiones. Tú debes darle lugar para que Él te pueda hablar. Cuando tú llamas, o cuando vas a visitar a un amigo, es muy frustrante ser el único que hace toda la plática. A fin de poder tener una conversación, debe existir una interacción entre las dos partes. Lo mismo aplica en tu relación con Dios el Padre. La oración tiene que ser una conversación de dos sentidos. Mientras más oras tú, y escuchas su voz, para que puedas obedecerla, mucho más vas a comenzar a ver cambios en tu vida. Dios te va a hablar a ti en su tiempo. No debemos pedirle a Dios que nos hable, y entonces, de inmediato, comenzar a creer cualquier cosa que se nos ocurra en nuestra cabeza, como si esto viniera de Él. Debemos usar discernimiento para poder determinar su voz. A continuación enumeró algunas sugerencias y métodos que puedes usar para ayudarte. Dios no te va a decir que hagas nada que contradiga su palabra. Él no se pone a discutir cuando se trata de su palabra. La palabra de Dios es verdad, y Dios no la compromete por nada. La palabra de Dios es pura. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 32.5-6. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y en su palabra que es pura, Dios se convierte en nuestro escudo. El Salmo 91:4 nos recuerda lo siguiente: escudo y baluarte es su fidelidad. Debido a que la palabra de Dios es pura, no debemos añadir nada a lo que Dios dice, ni debemos quitar nada de ella. La palabra de Dios ya es perfecta. El hecho de añadir algo o de quitar algo de ella contamina su autenticidad, y nos roba a nosotros y a los demás de su poder. Cuando Dios habla, Él hace que sea fácil para ti poder escucharlo. Cuando Él está en silencio, algunas veces eso quiere decir que debemos esperar. Dios no te va a decir nada que ponga en peligro la vida espiritual o la vida física de otras personas. Tu conciencia es un don que viene de Dios, y es un don que no debe ser ignorado. Mientras más comunión tengas con Dios, se te va a hacer más fácil saber cuando Él está hablando. Dios comenzó a entrenarme a través de los años, para que yo pudiera dar el paso y obedecer su voz cada vez que Él habla. En ocasiones, yo podría estar en un servicio, a punto de comenzar a predicar acerca del infierno, cuando, de repente, Dios comenzaba a hablarme acerca de cosas que estaban pasando con la gente en esa congregación. Por ejemplo, el Señor a veces me decía: escribe estas cosas que voy a decir. Por lo tanto, escribía, a medida que Dios me revelaba cosas acerca de sanidades que iban a suceder, y acerca de otras bendiciones que Él quería dar a esa congregación. Cuando me levantaba para comenzar a hablar, yo podía compartir con la gente todo aquello que Dios me había mostrado. Yo podía decir algo como: Dios dice que hay gentes aquí que han estado sufriendo con dolores de cabeza y migrañas. Él dice que algunas de estas personas tienen estas dolencias a causa de problemas nerviosos, y otros debido a la tensión nerviosa y estrés. Existe un tipo de presión en la cabeza que es causada por un espíritu de enfermedad, o sea, un ataque del enemigo. Yo quiero pedirte que vengas aquí enfrente, si has estado sufriendo dolores de cabeza o migrañas, porque no importa quién seas, Dios quiere sanarte hoy mismo. La gente venía de entre todo el auditorio hacia el altar para pedir oración, algunas veces 10 gentes, y en otras ocasiones 50 o 100. Yo les preguntaba: ¿hace cuánto tiempo que tú has sufrido de este tipo de dolor de cabeza? Una persona tal vez diría: toda mi vida. Otros tal vez contestaban: hace unos meses, y otros también decían: hace unos días. Y alguno tal vez decía:
A veces viene, y se va. Cerraba mis ojos, y comenzaba a orar. Algunas veces, yo podía ver una banda negra oscura alrededor de su cabeza, y el Señor me revelaba que esto se trataba de un ataque del enemigo, y que yo tenía que romper esa banda, en el nombre de Jesús. Yo comenzaba a pelear la batalla espiritual por esta persona, diciendo, en el nombre de Jesús, rompo esta banda, y ordeno que estos dolores de migraña sean echados fuera, y que dejen libre a esta persona. En ocasiones, yo de hecho, veía ángeles que venían y rompían esa fortaleza demoníaca, y entonces, desaparecía en el aire. Una vez que esto sucedía, el Señor me hacía orar para que hubiera restauración y sanidad. Yo podía ver la palabra de Dios que venía, y tocaba la cabeza de la persona, bendiciéndola. A medida que la gloria de Dios parecía reposar sobre la persona, yo sabía que el Señor estaba trayendo sanidad. Entonces, cuando yo oraba por la siguiente persona, yo podía ver toda su estructura ósea, así como la presión que estaba sufriendo en sus nervios y en su espina dorsal. El Señor me daba instrucciones de cómo orar por esa persona, y a medida que yo obedecía, Dios efectuaba un milagro creador de sanidad en su nombre. En cada ocasión es completamente diferente, y yo solo quiero alabar a Dios por esto, debido a que a través de obedecer a Dios, he podido aprender una lección muy valiosa que ahora me gustaría compartir contigo. Tú tienes que confiar en Dios, y tienes que fluir, junto con su Espíritu Santo, en cualquier capacidad o don que Él te haya dado. Con relación a los dones de Dios, el libro de Primera de Corintios revela que existen diferentes manifestaciones de su poder sanador. Debes notar que la palabra dones de sanidades se encuentra en plural, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. 1 Corintios 12:2.7-11 se añadió énfasis. De la misma manera como Dios obra en diferentes maneras, Él usa a las gentes en diferentes maneras, a través de una variedad de dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. 1 Corintios 12:2.4-6. Existen diferentes dones, pero todos ellos son operados por el mismo Dios. Esto significa que, sin importar quién es la persona que posee el don, si esa persona se rinde completamente al Espíritu de Dios, ese don que posee va a poder cumplir el propósito de Dios. No es nuestra voluntad la que manifiesta los dones. Nuestra oración debería ser: Señor, que sea hecha tu voluntad. Existe un Dios que usa muchos vasos diferentes, a fin de poder llevar a cabo diferentes tareas, para la edificación de todos. 1 Corintios 12:2.7. Dios Todopoderoso obra en maneras que van mucho más allá de nuestro razonamiento, y de nuestras habilidades. Pero si caminamos muy cerca de Dios, escuchamos su voz, Él va a obrar a través de nosotros, para poder cumplir su propósito en nuestra vida, y en la vida de otros que nos rodean. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:2.8-9, acostumbrándose a tener comunión con Dios. Dios quiere que nos acostumbremos a tener comunión con Él. Existe una abundancia de revelación que puede ser descubierta, y de todo tipo de conocimientos, que Él quiere darle a aquellos que son capaces de escuchar su voz, y de obedecer sus mandamientos. ¿Alguna vez se te ha ocurrido una idea, y más tarde, te has preguntado a ti mismo, ¿de dónde vino esta idea? ¿O alguna vez, le has dado un consejo a alguien que se encontraba en medio de una crisis muy aguda, y después te pusiste a pensar, ese fue un gran consejo? Aun si no nos damos cuenta, Dios nos está guiando y dirigiendo. Esto se hace más obvio,
a medida que diariamente damos pasos de fe y confiamos en Dios. Mientras más tiempo pasas tú con Dios, más preparado vas a estar para poder ministrar una palabra de aliento a otras personas. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Segunda Timoteo 4 2.1-2. Este pasaje nos recuerda que debemos estar preparados, no solo cuando las cosas funcionan bien, sino también cuando estamos atravesando por temporadas de sequía, para que de todas formas, podamos tener una palabra ungida que pueda suplir las necesidades de los demás. ¿Tú nunca sabes cuándo Dios te va a usar para ser una bendición para alguna otra persona? Y por lo tanto, siempre tienes que estar listo y dispuesto para que Él te use. Por lo tanto, la oración nos da la oportunidad de tener comunión con Dios, para poder ofrecerle nuestras peticiones, y para poder ministrar a otras personas. Tal y como lo hemos visto anteriormente, Dios recibe toda oración, las filtra, las contesta, y comienza a manifestar porciones de ello en la tierra, de acuerdo a su tiempo. Una vez que tú has podido digerir estos hechos tan importantes, tú vas a ser mucho menos susceptible a cansarte mientras que haces el bien. Gálatas 6 2.9, y vas a poder continuar disfrutando de la comunión con Dios, y tu actitud se va a convertir en, que me he sometido a Dios en oración, y por lo tanto estoy listo para poder escuchar su voz, y sé que su voluntad va a obrar todas las cosas para mi bien. Favor de ver Romanos las 8 y 28.